volvemos a recibir la crónica desde Identidad en Uruguay. En esta ocasión, la voz que escuchamos es y la reflexión es la de Rafael Winter. Bienvenido, Rafael. Buenas tardes, espero que se encuentren bien. Bueno, Chag Sameach, que estamos en Hanukkah, de eso vamos a hablar. Aunque por supuesto hay un hecho por todos conocidos que ocurrió, digamos, en el día de que nos ensombrece a todos. Pero bueno, vamos a partir de eso para luego seguir con Hanukkah. ¿Qué nos quieres contar acerca de Hanukkah? ¿En qué punto de toda la festividad te quieres centrar, Rafael? Simplemente antes de hablar de Hanukkah, quería hacer una muy breve mención a lo que nos ocurrió, o sea, cuando se ataca a una comunidad judía, es como que si nos atacaran a todos. Y es inevitable hacer por lo menos una breve referencia a esta desgracia que le ocurrió a la comunidad judía en particular y al pueblo judío en general en Australia, y por supuesto que obviamente tenemos que recordarlo, y cuando hagamos el encendido de velas hoy, de la misma forma como lo hicimos ayer, obviamente que tenemos que tener eso presente. Realmente es algo que ensombrece la festividad, pero por otro lado, obviamente la tradición tiene que continuar. Así que, digamos, como tantas veces ha ocurrido y sigue ocurriendo en nuestra historia, lo triste y lo alegre, digamos, se asocian. En este caso, la tristeza de lo ocurrido en Australia y, por otro lado, la alegría de la festividad de Hanukkah, que por supuesto no podemos soslayar. Hanukkah, mucho se puede hablar de Hanukkah sin ninguna duda, y un poco para sintetizarlo. Hanukkah tiene un aspecto histórico nacional, un aspecto religioso espiritual. Los dos aspectos, de una forma u otra, se relacionan. El aspecto histórico es, como sabemos, la rebelión victoriosa de los macabeos en el siglo II antes de la Era Común, más precisamente año 165 antes de la Era Común. Los macabeos eran una familia, un papá anciano, Matitiahu a-Cohen, y sus 5 hijos, Yehudá, Yohanán, Jonatán, Eleazar y Shimón, que van a encabezar la rebelión contra los griegos que dominaban el país. Pero hay que ir un poco más atrás, porque esto no se trata solamente de una rebelión militar que fue, aunque fue muy dura, fue victoriosa y fue muy importante. Hay un trasfondo. El trasfondo, que viene de más atrás, es la confrontación entre judaísmo y helenismo. No hay ninguna duda que en aquellos tiempos lejanos, incluso ya antes, la cultura que predominaba en buena parte del mundo conocido, la cultura que predominaba era la cultura helénica, que nadie le puede obviamente negar sus valores en distintos aspectos. El hecho es que esta cultura helénica incluso atrajo a muchos judíos. O sea, antes de llegar a una confrontación con los griegos, se dio un poco una confrontación interna entre judíos, que no llegó a una guerra civil, pero fue, digamos, una especie de una confrontación filosófica, ideológica, una especie de Kulturkampf, en la cual, por un lado, estaban aquellos judíos que permanecieron como judíos a rajatabla, y por otro lado estaban aquellos judíos que comenzaban a helenizarse, es decir, empezaron por adoptar nombres griegos, vestir como los griegos, hablar, digamos, como los griegos,
hasta ahí, digamos, no debería ser nada malo. Lo que pasa que, digamos, en muchos casos se pasó directamente a una asimilación. Entonces, antes de llegar a la confrontación con los griegos, hay como una confrontación interna de aquellos judíos llamados Hasidim, no tiene nada que ver con los Hasidim de hoy en día, judíos que a rajatabla querían permanecer como tales, y por otro lado los judíos helenistas, que digamos habían adoptado la cultura griega como buena parte del mundo conocido, pero a tal forma, de tal manera, que estaban a un paso, digamos, de la asimilación. Por otro lado, estamos hablando del siglo II antes de la era común, año 175, un emperador greco-sirio llamado Antíoco Epifanes, que comienza a tomar medidas draconianas contra el judaísmo y contra los judíos, con el objetivo de hacer alejar a los judíos de la religión, de la tradición y de las costumbres. Medidas que muchos antisemitas a lo largo de la historia han hecho, digamos, prohibir el consumo de carne kasher, obligarlos a comer alimentos prohibidos por el judaísmo, prohibir el Brit Milá, prohibir, digamos, el cumplimiento del Shabbat, con el objetivo de alejar a aquellos judíos que habían permanecido como tales, alejarlos del judaísmo. De un punto de vista político, la comunidad judía ya hace tiempo que no era independiente. Desde que Alejandro Magno había conquistado en el siglo IV la tierra de Israel, entre otros territorios, por más que el dominio de Alejandro Magno fue benévolo, aunque Alejandro vivió poco, murió joven, ya habíamos perdido la independencia. Hasta ahí, digamos, la comunidad judía podía soportarlo, pero lo que no podía soportar es perder, digamos, la libertad religiosa. Entonces, por un lado, la confrontación ideológica interna entre judíos, y por el otro lado, una vez que perdemos la libertad religiosa, ahí sí aparecen los macabeos, esta heroica familia que va a encabezar una rebelión en la tierra de Israel contra los greco-sirios dominantes, con tal de obtener la libertad religiosa y, de ser posible, también la independencia política. Fueron duras batallas. Si bien los griegos no se caracterizaron tanto, por ejemplo, como los romanos por su poderío militar, también tenían un poderío militar considerable, y fueron duras batallas en las cuales, digamos, nuestra gente, encabezada por los macabeos, eran inferiores numéricamente, eran inferiores en armas, como lo dice la oración Al-Hanisim, por los milagros que decimos, digamos, en estos días de Hanukkah. Pocos pelearon contra muchos, como tantas veces nos pasó en la historia. Pero nuestra gente sabía cuál era el motivo por el cual luchaba, y luego de duras batallas lograron, no inmediatamente, unos años después, finalmente bajo Simón Macabeo, la independencia política, que fue bastante efímera, porque después vinieron los romanos, pero eso es otra historia. Primero se consiguió la libertad religiosa, y eso tiene que ver con el aspecto espiritual religioso de la festividad, en el cual nuestros sabios hacen especial hincapié. Nuestros sabios del Talmud le dan poca importancia a la rebelión macabea, casi nula importancia, y le dan mucho más importancia al aspecto espiritual religioso. Yo en lo personal creo que ambos aspectos se combinan. Entonces está el conocido relato de que nuestros antepasados, en aquellos tiempos, entraron al Beit HaMikdash, al templo. El templo no había sido destruido por los griegos, pero había sido profanado con introduciendo ídolos, estatuas, obviamente algo absolutamente inmoral,
queriendo transformarlo en un templo idolátrico, y nuestros antepasados, macabeos y otros, ingresan al templo y ven el estado en el que están, en el que está el templo, y lo purifican, lo ponen en condiciones, lo reacondicionan, lo reinauguran, y por eso el nombre Hanukkah. ¿Qué quiere decir la palabra Hanukkah? Hanukkah quiere decir reinauguración, es decir, la reinauguración del Beit HaMikdash, del templo. Reitero, no reconstrucción, el templo no había sido destruido, pero sí había sido profanado por los griegos. Por lo tanto, digamos, Hanukkah se reinaugura el Beit HaMikdash, el templo. Y ahí está el famoso relato conocido, en el que nuestros sabios hacen mucho hincapié, el famoso relato del milagro del frasco de aceite, con el que se prendía, digamos, el candelabro. Por supuesto, el tema de los milagros, en los cuales las fuentes judías y la tradición judía obviamente cree, cada uno lo interpreta a su manera. El relato es conocido, se encontró un frasco con el que se encendía el candelabro, que normalmente debería haber alcanzado para un día, pero alcanzó para 8 días, y esa es la razón por la cual Hanukkah se celebra 8 días y por la cual la Hanukkah, el candelabro, se prende durante las 8 días, o más bien las 8 noches de Hanukkah, progresivamente, como sabemos, cada noche, digamos, una vela más, empezando por la primera, que fue ayer, hoy la segunda, hasta llegar a la última, que son 8 velas. Alternándolo con oraciones y con brajot, bendiciones. En lo personal, más allá del tema del milagro, reitero, cada uno puede interpretar el tema de los milagros como lo considere. A mí lo que me importa es que a partir de ese hecho del frasco de aceite que duró 8 días, más allá de cómo se lo interprete, nuestro símbolo es la Hanukkah, y Hanukkah dura 8 días, y eso es, digamos, el símbolo esencial de la festividad. En última instancia, volvemos al principio, se combina lo histórico nacional con lo religioso espiritual. Lo histórico nacional es la rebelión de los macabeos. Sin la rebelión victoriosa de los macabeos, seguramente no festejaríamos Hanukkah, pero digo también, como dije en un principio, la rebelión de los macabeos no constituye solamente una victoria militar, sino que constituye, no quiero llamarlo una victoria del judaísmo sobre el helenismo, pero sí el hecho de que gracias a esa victoria de los macabeos, el judaísmo, de alguna forma u otra, pudo prevalecer, pudo seguir existiendo. Si los griegos hubieran ganado la batalla, seguramente no hubiera sido solamente una derrota militar de parte de nuestro pueblo, sino también una derrota ideológica, filosófica, en el campo de las ideas y hasta espiritual. La victoria de los macabeos aseguró la continuidad del judaísmo. Y eso para mí es lo esencial en esta festividad, lo cual se asocia al aspecto espiritual del milagro del frasco de aceite y la Hanukkah que encendemos noche a noche en nuestras casas. Entonces, esta es la festividad de Hanukkah, de la cual por supuesto se puede hablar mucho más, pero es una reseña. Sí. Y bueno, y esperemos que la luz de Hanukkah y la luz de la Hanukkah nos siga iluminando de alguna forma, más allá de estos tiempos oscuros que estamos viviendo. Y por lo tanto, para todo el mundo judío, para la comunidad judía, obviamente de Sefarad, de España, para la comunidad judía uruguaya, para todos, y reitero, especialmente en estos tiempos oscuros, que la luz de la Hanukkah nos ilumine y que digamos todos, Hag Hanukkah Sameach. Amén, Hag Hanukkah Sameach. Muchísimas gracias, Rafael. Rafael Winter, te esperamos aquí en Radio Sefarad. Muchísimas gracias por ese repaso, esa síntesis maravillosa acerca de lo que supone a través de los siglos, de lo que supone hoy también Hanukkah.
Hasta muy pronto. Muchas gracias, Raquel, saludos a la gente de Radio Sefarat y muchas gracias por darme la posibilidad a través de Identidad de Acá y ustedes de poder compartir con ustedes este espacio. Muchísimas gracias y Hag Sameach.